Encrucijada Regional. Diálogo, debate colaborativo, temas importantes estratégicos de la región, miradas técnicas, temas, energía, economía, salmonicultura y pesca, desarrollo antártico, educación, pensiones, COVID, turismo, cambio climático, cultura e identidad regional, obras públicas, riesgos naturales, medio ambiente, vivienda. Conduce Manuel José Correa, economista. Y Salvador Arambur, geólogo. Muy buenos días, nos encontramos nuevamente en Encrucijada Regional, en un entretenido programa que conversamos siempre sobre los desafíos económicos de la región de Magallanes. Y me acompaña, como siempre, mi gran amigo Salvador Arambur. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Manolo? Muy bien, encantado de estar. Cuarta edición ya, cuarto programa. Cuarto programa, vamos de a poquito creciendo. Así es. Sin olvidar que el 2021 tuvimos una pequeña temporada que... Bueno, no fue tan pequeña, fueron ¿cuánto? Como 12 programas. 12 nomás. 12 programas. Que habían sido más. Sí, sí. Se me hizo largo, ¿no? Bueno, tocamos temas muy interesantes que son los que estamos de nuevamente abordando. Y hoy tenemos una tremenda invitada que es la nueva gerenta o gerente general, ¿no es cierto?, de la Asociación de Salmoneros de Magallanes, Francisca Rojas. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación. Aquí encantada entre dos panelistas, ¿no?, en este programa Encrucijada. Aquí estamos con los guardaespaldas, ¿ah? Te tenemos protegida. Bueno, ¿cómo ha sido? Llevas creo que menos de un mes. Así hoy. ¿Un mes? Sí, hoy, precisamente. Un mes hoy, 3 de julio, sí. Mira, la verdad es que muy contenta con este desafío, muy interesante el tema, conocer, estoy en un proceso de inducción y de conocimiento por dentro de la industria de la salmonicultura. Parte de este proceso me llevó a conocer la industria en Puerto Montt. Tremendamente interesante conocer todo el proceso, ¿no es cierto?, desde la genética, piscicultura, la planta de proceso de alimento, hasta la producción. Me falta el mar nomás, eso es lo único que me falta todavía. Ya lo estamos aquí coordinando, me van a ayudar las empresas regionales, pero ha sido un tremendo aprendizaje, un gran proceso y estoy muy contenta con lo que se viene para nuestra región de Magallanes. Excelente, excelente. Salva, bueno, hemos tenido una semana, todos los días tremendas noticias, ¿ah? Si nosotros si fuese un programa de contingencia, no nos alcanzaría programa. Pero menos mal no lo es, así que vamos a ir a los temas más importantes. Sí, a los temas como más de largo plazo. Dejarlo urgente para otros programas. Exactamente, y es por eso que hoy vamos a hablar de la industria salmonera, que es relevante para el desarrollo de Magallanes. Hay que recordar rápidamente que como sector exportador representa aproximadamente como el 40% de nuestras exportaciones. Bueno, la cifra sube más, un poquito menos, a veces puede llegar hasta el 50%, pero hablemos de un 40%, y también como sector económico que representa del Producto Interno Bruto de nuestra región, uno podría decir que es como un cuarto, el 25%. Entonces, nos quedamos con esa cifra así como más o menos macro para constatar el peso que tiene la industria acuícola en nuestra región. Lo importante es eso, es que más allá de los números, un porcentaje más o menos, no es una de las más importantes, quizás la más importante de la región. Y de eso vamos a hablar también más adelante, Francisca, de cuáles proyecciones podría tener. Pero antes, me gustaría ver tu mirada, y aprovechando incluso que estás entrando en esto, porque es una mirada que no está contaminada, entre comillas, ¿no es cierto? Es que es lo que... Hay que recordar que Francisca, digamos, hace un año y medio, ya 2 años, trabajó, ¿no es cierto?, en el sector público, viene a ser Seremi de Bienes Nacionales. Así es. Entonces, ella no es una persona que ingresa ahora a la industria salmonera. Claro, pero justamente por eso es que creo que es interesante conocer tu mirada de la industria en el sentido de, tal como tú decías, estás en un proceso de una suerte de inducción, ¿no es cierto? Entonces ahí me gustaría que nos contases
¿Cómo la ves? ¿Cómo ves? Y en relación sobre todo a tanto comentario, mito, ¿no es cierto? Estos, qué sé yo. Fake news. Fake news Campaña en contra el de típico todo. comentario, digamos, es una industria que contamina, que ha venido a ser un desastre medioambiental. ¿Qué es lo que ves tú de eso, digamos? ¿Cuál es tu mirada? Mira, la verdad es que entro a la industria, como dices tú, bastante libre, ¿no es cierto?, de este tipo de mito. Yo soy ingeniera agrónoma de formación y la formación, si bien uno no está relacionado directamente con la salmonicultura, sí entiendo los procesos productivos, ¿no?, y el trabajo con seres vivos. Y eso me ha ayudado mucho a tener una mirada más libre también. Y yo me encuentro con una industria muy comprometida con el medio ambiente, una industria sumamente tecnologizada, lo que permite optimizar de la mejor forma posible el uso de los recursos, su relación con el medio ambiente también, sustentabilidad, y me encuentro además con una industria muy consolidada en Puerto Montt, más nueva en Magallanes, y con mucha intención en el fondo de ir creciendo más en nuestra región y vincularse siempre de muy buena manera con la comunidad en general. Y eso en realidad es lo que yo me encuentro cuando yo ingreso a la industria. Ahora, hay situaciones que hay que mejorar y que hemos visto, por supuesto. Años anteriores han habido situaciones que han perjudicado en el fondo a la industria en general como imagen, totalmente cierto. Pero hoy día lo que yo veo es que hay una falta de conocimiento de todas las cosas que ocurren dentro de la industria y que a mí me parece importante que podamos ir comunicando. En parte un poco también es mi rol, ¿no? Al entrar acá como gerente general de la asociación, mi rol un poco va a ser transformarme en la voz de la industria y poder contarle a cada una de las personas, oiga, mire, ¿sabe qué? Esto es así, la producción es totalmente tecnologizada, tiene mucha preocupación, hay un trabajo colaborativo con las comunidades, etcétera, y eso no se conoce, y eso en el fondo es lo que yo me encuentro, con una industria que está haciendo las cosas bien. Obviamente que tenemos situaciones puntuales, como les decía antes, que hay que mejorar, pero una industria que le falta contarlo, y eso es lo que yo me encuentro en realidad, Salvador. No sé si te hace sentido. Sí, mucho sentido. Yo creo que es lo que hace falta, y aplaudo la decisión de la industria salmonera de tenerte como gerente aquí en la región. Es una crítica que muchos habíamos hecho de alguna manera, sin perjuicio del aprecio y la gran labor que ha hecho Carlos, ¿no es cierto? Pero hacía falta una presencia local de Magallanes. 24/7, ¿no es cierto? 24/7, sí. Creo que eso es muy bueno. Sí. Y ahí nos irás contando. No, y algo también particular, hay que reconocer que la industria salmonera es una industria principalmente donde participan hombres, ¿ya? Es bien masculina, digamos. ¿Ah? Claro, y entonces colocan, ¿no es cierto?, a la cabeza de la asociación acá en Magallanes a una mujer. Y como también en el hidrógeno, recientemente María Isabel Muñoz fue nombrada, ¿no es cierto?, gerente de digamos, la Asociación de Empresas de Hidrógeno de Magallanes, la cual vamos a tener también prontamente acá invitada en nuestro programa. Así que vamos a estar con visitas femeninas, pero invitadas femeninas. Sí. ¿Ah? Así que no, te felicitamos, pero a ver, para que la gente sepa, partamos un poco por lo básico. ¿Quiénes conforman la Asociación de Productores Salmoneros, digamos, de Magallanes? Bueno, la asociación tiene 5 socios, ¿ya? Acá en Magallanes. Son Cermac, Blumar, Australis, Aqua y Multiex. Esas son las 5. Unas tienen presencia acá en Río Verde, en Skyrim, y otras ya en la provincia de Última Esperanza. Correcto. Por eso te lo pregunto, porque también aclarar que el tremendo caso, ¿no es cierto?, que tenemos hoy en día, que es el de NOA Austral, no es parte de la asociación. Así es. Si bien es una empresa que tiene un impacto tremendo en lo que es la comuna de Porvenir, donde está principalmente sus instalaciones, y contrata directamente, ¿cuánto será, Salvador? 1.000 personas aproximadamente. Sí, 1.000, pero 700 tranquilamente.
Exactamente, entonces es una empresa que hay que recordar que está hoy en día sujeta, digamos, a la ley de insolvencia, está en un proceso de reorganización de activos y por la Corte, digamos, el Tribunal de Porvenir tiene hasta el día 19 de agosto para poder presentar una propuesta a los acreedores, de reorganización de estas deudas. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Obviamente que nosotros desde este programa mandamos un gran saludo a todos los trabajadores, a todos los proveedores ahí en Porvenir, porque me imagino que están bastante en ascuas, porque es una situación muy difícil. No Austral debe, para contarle a la gente, tiene una deuda de 560 millones de dólares, ya, de las cuales 60 millones de dólares son a proveedores locales. O sea, es algo tremendamente importante. Y digamos, en esta reorganización no va a ser fácil. El monto es increíble. Hay fondos, ¿no es cierto?, de Noruega, bancos, empresas como Skretting, que de alimentos principalmente, ¿no? Y 60 millones a proveedores locales. Así que esto puede ser, ojalá que resulte bien, pero si no, puede ser si se cierra la empresa, un tremendo golpe. Para efectos de escala, ¿no, Manuel? ¿Cuánto es el presupuesto regional anual? El presupuesto regional es aproximadamente de 100 millones de dólares. O sea, el 60%. Esa deuda es el 60% del presupuesto regional. Buena pregunta, es Sandra. Tremendo. Sí, sí. Pero bueno, ellos no son parte de la asociación, pero también es un problema porque la asociación pretende representar las problemáticas de la industria. Es igual una problema. Y además cuando se habla de los salmoneros, están todos en un mismo saco, así que es por mucho que no esté dentro de la asociación. En ese sentido, Francisca, ¿cómo ven ustedes el problema de Nova Austral? Bueno, la verdad es que comparto contigo, Manuel, que aquí hay una preocupación grande por los trabajadores, ¿no es cierto?, por la comunidad de Porvenir en general, por los proveedores. Yo creo que eso nos convoca a todos los que vivimos en esta región, esa preocupación. En términos de la industria, obviamente que siempre este tipo de situaciones uno los lamenta. Si hay algo que yo aprendí en este mes es que en la industria trabajan personas que llevan a veces muchos años y se conocen, por lo tanto también hay un sentimiento de que es difícil también, ¿no?, por lo que está pasando cada cual. Ahora, en ese sentido, yo, claro, no me corresponde hablar a mí de Nova porque justamente no es un socio nuestro, pero entiendo también que es una imagen que afecta a la industria y al trabajo que realizamos en la región de Magallanes. Pero en ese sentido es que yo, bueno, aprovechando este espacio para poder que justamente sean los medios que nos ayuden también a ir comunicando, porque finalmente se comunica siempre lo malo, que es importante, ¿no? Lo malo no lo queremos esconder, todo lo contrario, debemos trabajarlo y mejorarlo, pero hay muchas cosas buenas que tiene la industria que funciona en el día a día. Mira, por darte un número, el año pasado se realizaron 1.700, para poner en contexto, ¿no? 1.700 fiscalizaciones por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente y el cumplimiento de la industria fue del 99%, estamos hablando de las 3 regiones. En términos de Senapesca, tuvimos 3.000 fiscalizaciones anuales y el cumplimiento es del 96%. Entonces, debemos mejorar ese 4%, por supuesto, hay que trabajarlo, ¿no? Pero lo que quiero decir es, no debemos esconder lo malo, pero sí debemos poner en contexto todo lo otro. De las cosas que yo he aprendido también, la industria de la salmonicultura es si es que no la más fiscalizada a lo largo del país. Y eso es algo bueno, es importante. Lo que queremos es que nos fiscalicen. Ahí quiebra un mito, porque se dice mucho que la industria salmonera no es fiscalizada. Así es. Mira, casualmente hoy día me entrevistaron en otra radio y el periodista, una de los statements que hizo fue, mira, a propósito del crecimiento que vamos a hablar luego y te quiero preguntar, yo le decía, mira, es una industria que tiene un potencial de crecimiento importante en la región. Me decía, no, pero es una industria que ha dejado la escoba, es una tremenda contaminación en Puerto Montt, qué sé yo, ¿cómo queremos eso? Es tan así, porque eso es lo que uno oye, ¿no es cierto? Y me parece súper importante lo que tú dices de comunicar las cosas buenas, sin esconder lo malo, por cierto, pero porque cuando una empresa como esta
aporta, lo decíamos recién, con un 40% de las exportaciones, ¿no es cierto?, con un 25-30% del Producto Interno Bruto de la región. Eso significa que hay, no sé, un tercio de los trabajadores de la región viven de esto y probablemente sea más incluso. Entonces, ¿cómo hacemos para, visto como magallánico de a pie, cómo hacemos para que esa tremenda actividad se note realmente más, digamos, se perciba, que el magallánico vea que... Y que exista mayor conciencia, ¿no es cierto? Digamos, hay un tema ahí que se dice vulgarmente, el cómo voy ahí, digamos. Bueno, el CBA. Claro, es qué gana el magallánico, ¿no es cierto?, con que esta industria funcione, y qué podría ganar o perder si crece o desaparece, ¿no es cierto? Porque si no nos quedamos en darnos gustitos, digamos, el gustito de cuidar el medio ambiente, ¿no es cierto?, de tener una frase grandilocuente de que esto lo hacemos en pos de la humanidad, de nuestros nietos, lo que sea. Pero, ¿cuánto cuesta eso? ¿Cuánto realmente estamos dispuestos a, por una parte, sacrificar, ¿no es cierto?, para que algo crezca o no, ¿no es cierto? Y por otra parte, ¿cuánto significa qué es lo que puedo ganar? Y lo pongo así, digamos, sí. con que, claro, ¿cuál es el trade-off? ¿Qué es lo que ganamos como magallánicos con que esta industria esté así, que pueda crecer o no? Fíjate, podemos tener ejemplos recientes, conversado en nuestro programa, con Mini Invierno, por ejemplo. Bueno, ¿cuánto ganamos o perdimos? Fíjate, ¿cuál es tu visión ahí? Bueno, yo creo que hay hartos temas, tocaste, Salvador tocó hartos temas. Es que no soy periodista, entonces no puedo hacer preguntas cortas. A ver, mira, vamos primero a la parte como de la visión de esta industria que contamina, etcétera. Yo te diría que para mí hay dos imágenes distintas en términos de contaminación. Una es las playas, ¿no es cierto?, cuando tú encuentras una boya, qué sé yo, y que es muy visible. Y otro tema es la propuesta de que se contamina el mar, ¿ya? Eso yo lo quisiera separar en dos. En términos de las playas... Y una tercera pondría yo sobre la mesa, los escapes, que también es algo que... ya, ok, como de mar, sí, en el fondo. Uh-huh. Hoy día, entonces, ahí tú empiezas a derribar cada mito. La contaminación de las playas es algo que ocurre, lamentablemente acá el viento no nos ayuda, ¿no? Estoy como yendo de lo básico primero. Entonces, toda la empresa hoy día existe un programa de limpieza de playas que está trabajando y eso también yo siento que debemos contarlo. Ahora, hay que mejorar de todas maneras, debemos generar un canal, además con la comunidad para que nos puedan ir avisando, diga, mire, sabe que se soltaron las boyas acá, qué sé yo. Entonces, eso de todas maneras es algo que es real y que se está abordando, pero tal vez siempre se puede mejorar. Ahora, en términos de contaminación del mar, los escapes, etcétera, hay situaciones que han ocurrido de todas maneras, pero cuando tú vas, o lo que me ocurre a mí, yo voy a Puerto Montt y me encuentro, voy a dar un ejemplo bien concreto porque es un mito que yo he escuchado. Oiga, mire, lo que pasa es que el fondo marino queda contaminado de alimentos que los peces no se comen. No sé si ustedes lo habían oído. Sí, sí, sí. Ya, y yo voy a Puerto Montt. Yo he visitado los centros, hasta he buceado. Ay, yo no todavía, me falta el mar, pero lo que yo puedo contarles que yo vi y presencié es en Puerto Montt una sala donde están alimentándose los salmones de Puerto Natales. Estamos hablando que estamos en Puerto Montt. Hay una chica magallánica además, ¿no?, que ella está alimentando los peces de Puerto Natales a 5 horas de navegación. Está todo conectado y tiene unas pantallas donde está viendo los salmones. Y hay un programa que identifica cada pellet. Entonces, cuando hay una basura, una alga, no sé, el pellet es blanco, o sea, el círculo es blanco. Y cuando hay un pellet, el círculo es rojo. Y 3 pellets en un minuto, no me acuerdo el periodo, suena una alarma, por lo tanto se debe detener el alimento. ¿Por qué es esto? Porque en el fondo el alimento es más del 50% del costo de producción de un salmón. Por lo tanto, si tú no optimizas el uso de los recursos y si el mar estuviera lleno de alimento, no sería negocio. No sé si se entiende el punto. Entonces,
hay muchos mitos que yo me encuentro también y que tú los vas viendo y son cosas que no son así, no son reales. Hoy día, además, para contarle, Chile tiene una relación de 1 a 1. 1 kilo de alimento es 1 kilo de salmón. Eso es algo tremendamente óptimo, ¿no es cierto? Ni siquiera en dentro de la Noruega industria tenemos ¿no es eso. cierto? De las proteínas, de generación de proteínas, eso es excelente, muy Justamente, porque entonces... para alimentar una vaca, unos pollos, o sea, es mucho más alta la relación. Lógico. Entonces, ¿qué es lo que te dice eso? Que hoy día nos falta comunicar este tipo de situaciones. Ahora, existen muchas cosas, por supuesto, han habido escape, hay muchas situaciones que hay que manejar, contener. Hay mesas de trabajo con el mundo público también, justamente para poder reaccionar en casos de emergencia como la que tú señalas, o tal vez un bloom de algas, que también es algo aprendido, que cuando viene un conjunto de algas, a lo mejor puede haber una mortandad. Son cosas que hay que ir, de todas maneras, se van resolviendo por protocolos. Pero lo que te quiero decir respecto a la pregunta de Salvador es que se instalaron muchas cuñas o frases en base a algo que probablemente a lo mejor ocurrió antiguamente, pero hoy día ya eso ya no es así. Y eso siento que nos falta. Y por otro lado, para no alargarme, pero mi formación agrícola, en el fondo, me ha hecho mucho sentido en esto de decir, mira, cuando tú haces una siembra de papas, por hacer una cosa bien concreta, tú rompes el suelo, quitas todo un ecosistema, rompes esa biodiversidad e instalas tu monocultivo. ¿Y después qué haces tú? ¿Vas una producción tras otra o lo dejas descansar el suelo en barbecho para que después pueda recuperar los nutrientes? Bueno, el ciclo productivo del salmón es lo mismo. ¿Por qué en el fondo tenemos tanta preocupación respecto al fondo marino o a que cuando es parte de un ciclo productivo, al igual que lo que tú haces en tu parcela en el fondo con un cultivo papa? No sé si está bien el ejemplo, pero me parece que es como bien doméstico, finalmente. Sí. Y es una realidad. Lo que pasa es que los cultivos de papa tú no lo visualizas, ¿no? Cada uno lo hace en su propio lugar y no hay una definición. Ahora, yo te diría en contexto, ¿cuánta superficie de mar hay en el planeta? Y de esa superficie, ¿cuánta superficie es la que se ocupa para cultivos de salmones? Otra vez, no es que uno quiera minimizar los costos, pero sí hay que poner en contexto, porque si multiplicamos la superficie de siembra de papa o de monocultivo, si queremos llevarlo, a lo mejor vamos a tener un mucho mayor daño en términos de biodiversidad. ¿Te fijas? Entonces, aquí, ¿por qué contra la industria del salmón solamente? O sea, no quiero sumar las papas, lo que quiero decir es por qué en el fondo estamos con este problema. En ese sentido, o sea, yo te encuentro razón, Francisca, y la verdad que uno cuando ve cuánto territorio, cuánto espacio ocupa la industria salmonera en la región, pensando en el tamaño o las miles y miles de hectáreas de mar que existe, tanto aguas abiertas como interiores, y si no me equivoco la cifra es de 2.100 y fracción, 2.100 hectáreas, que son las concesiones que ocupa hoy la industria salmonera. Entonces termina siendo menos del 1% del total, ¿ya? Entonces es menor. Y también hay otro tema que es de los escapes, que eso, porque la industria salmonera sí hizo una mala fama sí, en la región de los lagos y Daisen, porque también hubo momentos que manejaron mal las cosas, y eso es una realidad. Entonces, pero acá lo que se llama como salmón magallánico, que sería bueno que ese como sello, salmón magallánico, ¿qué significa? Y yo entiendo que eso significa de que tenemos producción salmonera que utiliza menos antibióticos, también por ejemplo el mito de los escapes, porque el principal salmón que se cultiva es el salmón atlántico. Y entiendo yo, y en palabras de Carlos Odebrecht, el salmón atlántico no hay evidencia que se reproduzca, por lo tanto no viene a ser realmente una especie invasora, porque se muere finalmente. Entonces yo creo que es bueno hablar de esas cosas. Y por último, para ir cerrando, me estoy extendiendo así como Salvador. Sí, pero bueno, este es un programa de diálogo, que yo tengo una posición muy, digamos, crítica respecto, o muy clara respecto de esa crítica a la industria salmonera, porque la industria que es ideológica, ¿ya? La industria salmonera representa una industria que es de capitales, ¿no?
que reúne capitales y es como una industria que es de ataque de los movimientos que son anticapitalistas y que proponen un desarrollo económico de decrecimiento, es como de retroceso. Entonces, claro, una de las industrias donde hay que pegar es esa. Por ejemplo, la industria de turismo no le pegan, porque es algo que les gusta, pero en la industria salmonera le pegan, y yo creo que ahí hay un tema ideológico también detrás. Sí, antes de pasar el micrófono a Francisca, queremos agradecer a Yecus por la tabla. ¿Tierra y Mar se llama esta? Sí, esta es la Tierra y Mar, es nuestro clásico, la verdad que es nuestra regalona. Nos gusta harto, que tiene justamente algunos productos del mar. Esta viene con ostiones, con camarones, papitas y qué sé yo, así que muy agradecidos de Yecus, que nos recibe semana a semana acá en el restaurante, que queda en O'Higgins. O'Higgins, sí, entre Roca y Pedro Montt. Así que vengan, pásenlo muy bien acá, los van a atender muy bien. Sigamos. Sí, yo quería solamente, bueno, primero señalar que efectivamente el salmón magallánico no tiene antibióticos, no solo tiene menos, sino que ya hay varias empresas acá que llevan años, por lo menos 2, 3 años sin comprar antibióticos porque las temperaturas lo permiten así. Así que eso nos genera un sello regional sumamente relevante. Y ahora me olvidé de la parte de Salvador, como decía, que gana la comunidad, ¿no es cierto? Y yo creo que ese es el gran desafío, Salvador, comunicarlo para que todos nos sintamos parte. Mira, vengo llegando de Puerto Natales ayer, y en Puerto Natales la industria sí se ve, se visibiliza, está ahí, está mucho más cerca. Se ve desde la costanera, las personas se relacionan mucho con la industria de la salmonicultura. Yo lo que percibo de acá, aquí voy a hablar como recién llegada, percibo que aquí tú te relacionas menos con la industria, no se ve. Las personas que están trabajando ahí lo saben, pero tú como es que aquí persona principalmente no tenemos planta de procesamiento. Claro, justamente. ¿Ya? Pero los salmoneros residen allá en Puerto Natales, digamos. Y la producción también está lejos, entonces aquí hay menos como vínculo en ese sentido. Y yo creo que el gran desafío es efectivamente relacionarnos mejor con la comunidad, comunicar más, justamente lo que estábamos hablando, ¿no? Comunicar las cosas que se están haciendo. Y que las personas también comprendan, porque a mí me pasa con las estadísticas que me parecen que son relevantes, pero cuando tú estás sentado en tu casa y tú oyes un número, tú dices, bueno, pero a mí cómo me afecta que represente tal porcentaje del PIB, ¿no es cierto? ¿En qué me toca a mí? Y ahí es donde yo creo que está el desafío. Sin duda. Lograr ese vínculo en el fondo, y yo siento que está todo para hacerlo. Yo creo que tal vez vengo como a sumarme a un engranaje que ya estaba ocurriendo para poder representar un poco y ser una cara visible, ¿no? Así lo veo yo, por lo menos. Sí, yo creo que es importante lo que tú dices, hace falta comunicar más. En Natales en particular, una por la cercanía y otra que Natales durante la época de pandemia, en que se acabó el turismo, Natales vivió de los salmones. O sea, si no hubiese estado la industria de los salmones en Natales, se muere. Oye, yo estaba con dueños de hostales que dicen, estaba muerto, la empresa me contrató y fue el mejor periodo de la historia de su hostal. ¿Ah? Así es. Los vuelos también, ¿no? Los vuelos a Natales igual, que van también relacionados mucho con la presencia de la industria. Sí, y aquí en Punta Arenas, si bien es cierto, no la vemos tan cercana, pero los que vivimos en Punta Arenas ya de algunos años nos damos cuenta cómo ha crecido Punta Arenas gracias a los salmones. Es el desarrollo de buena parte de la actividad industrial que tenemos. Es por eso. Sí. Claro, quizás yo creo que ahí hay una falencia en comunicarlo, en que la gente sepa. Porque en la medida en que tú sabes que te está dando de comer finalmente, quizás sin ser empleado de las salmoneras, pero como región, ¿no es cierto? Empiezas a valorarla y empiezas a hacerte las preguntas que yo soy como idea fija, digamos, caigo en algo que siempre, y es ¿cómo aprovechamos el territorio? A mí algo que me revienta realmente es que esta es una región enorme,
preciosa, con un tremendo potencial, y resulta que los magallánicos vivimos en 3 puntos de poblados, ¿no es cierto? Punta Arenas principalmente, otro poco en Natales y un poquito menos en Porvenir. Y no conocemos ni tenemos posibilidad de conocer y menos aprovechar el enorme territorio que tenemos. Así es. Entonces, ¿cómo podemos hacer? No es tarea solo de los salmones, ¿no es cierto? Tiene mucho que ver el turismo con eso y que se desarrollar la infraestructura que permita. O sea, lo que pasa, Salva, pero solo ¿sí? para terminar la idea. Pero eso tiene que ver con la concepción que tú decías, Manolo. Es cómo concebimos el desarrollo de esta región. Y esa es un tema que creo que es lo que, a mí entender por lo menos, debiera ser el leitmotiv, no sé, de este programa y de todas las discusiones que tenemos en esto. Porque podemos estar de acuerdo o no, ¿no es cierto? Si, qué sé yo, más o menos presencia estatal, más o menos de esta empresa, de esta otra, da lo mismo. Pero ¿cómo nos hacemos cargo de ese desarrollo? ¿Cómo podemos ser protagonistas de ese desarrollo? Ese yo creo que es el gran desafío. Sí, estoy de acuerdo. ¿O tú querías hablar? ¿Yo? Por favor. No, mira, quería un poco cruzarlo también con lo que decía Manuel respecto a al rol de las ONG. Yo creo que, porque lo quería cruzar un poco con lo que decía Salvador, yo creo que las ONG cumplen un rol que yo respeto mucho, es importante, se hacen ver ciertos puntos, yo creo se ponen temas en el tapete, pero a propósito, bueno, del territorio me toca como ex Seremi de Bienes Nacionales, ¿no? Y por eso me atrevo a relacionarlo. Pero ¿por qué como región de Magallanes, donde nosotros vivimos y educamos a nuestros hijos y estamos en el día a día, por qué una ONG que vive en el hemisferio norte va a tomar una decisión respecto al uso de nuestros territorios, nuestros maritorios y respecto a la actividad económica que la cual nosotros como región vamos a desarrollar o no queremos desarrollar? Por último, cuestionémoslo, ¿no? Es válido cuestionarse, pero desde la región. Y en ese sentido ahí como que quería cruzar un poco los temas. Entonces, tu ONG tienes un rol que cumplir, perfecto. Yo recuerdo haber oído siempre en las casas de ballenas por Greenpeace, ¿no? Si no, yo creo que no hubiéramos sabido tal vez, ¿no? En esos años. Pero nosotros, región de Magallanes, tenemos toda la libertad de elegir cómo queremos administrar nuestro territorio. Porque yo no estoy de acuerdo que la conservación sea con candado puesto y a portón cerrado. Ese es el punto. Ese es el punto básico. Y ahí es donde yo creo que debemos discutir, pero cruzarnos todos, ¿no es cierto? Hay una responsabilidad de todos. La conservación no es enemiga de la actividad económica, o al revés, si quieres, ¿no? Tienes que trabajar de la mano. Entonces, ¿por qué van a venir desde el hemisferio norte a ponernos a nosotros imponer? Es que ahí lo habíamos conversado en otro programa, es que son dos conceptos que están en tensión, están en pugna, y que el campo de batalla, e incluso no solamente como desde el ámbito de Chile, sino que a nivel internacional, uno de los campos de batalla es Magallanes. Entonces está la concepción de la conservación, que en definitiva que es ese equilibrio de poder utilizar los recursos de los ecosistemas en forma equilibrada para el desarrollo del ser humano. Pero está la otra concepción, que es de preservación. Y ahí donde hay muchas ONG, yo personalmente debo reconocer, en el pasado yo fui aportante, donante constante de FEMA, de Greenpeace, de varias, digamos, ONG, y lo hice en el pasado, ¿ya? Pero después como que empezaron a cambiar y se empezaron a ir como a esta teoría del decrecimiento, a esta teoría como de dejar al ser humano fuera de la naturaleza, cuando el ser humano es también parte de la naturaleza y un actor protagónico, y por lo tanto nosotros tenemos que buscar la manera de desarrollar nuestra región, mejorar la calidad de vida de nuestra gente, y también, obviamente, permitiendo que los ecosistemas sigan prestando lo que se dice la prestación de servicios. Esto es un concepto de medioambiental, pero que en definitiva los ecosistemas se conserven y puedan, un bosque siga teniendo árboles, los ríos sigan pasando. Nosotros no podemos llegar como borrarlos y alterarlos y matarlos, no, sino que también hay que conservarlos y mantenerlos para generaciones futuras, pero eso no significa, y para eso está la técnica, la tecnología, la capacidad humana,
que es capaz de conservar esa prestación de servicio y que las futuras generaciones sigan obteniendo recursos de todos esos medios ambientes, del entorno. Y poder progresar. De Greenpeace me acordaba, no sé si sabes, no recuerdo el nombre en este momento, pero uno de los fundadores, o el fundador de Greenpeace. El fundador. Hoy día es uno de los principales críticos de Greenpeace. Exactamente. Sí, claro. Sí. Porque se cambió el espíritu. Sí. Pasó de ser una entidad que buscaba efectivamente la protección del medio ambiente, la conservación, ¿no es cierto?, pero aprovechamiento de los recursos. A hoy día ser una ONG mundial muy politizada, muy ligada a ciertos intereses. De intereses y se desvirtuó por completo. Sí. Y a propósito de eso que comentabas tú, el tipo de preguntas que tenemos que hacernos es, por ejemplo, si los habitantes de Puerto Edén, ¿no es cierto?, ¿qué posibilidad real de desarrollo pueden tener si en el entorno de la isla donde viven no dejan que se instalen industrias? Es cierto, queda un lugar muy remoto, ¿no es cierto?, difícil de llegar, no es mucho lo que puedes instalar, pero sí hay potencial, ¿no es cierto?, turístico sin lugar a dudas, hay potencial de salmonicultura, etcétera. Entonces, bueno, ¿cuál es la opinión de ellos? Porque ellos son los que viven ahí. Nosotros hablamos de las ONG, pero nosotros mismos en ese sentido, de alguna manera, tenemos la misma actitud, ¿no es cierto?, desde Punta Arenas o desde Santiago, decidiendo qué es lo que pueden o no pueden hacer ellos ahí. Lo mismo, ¿No es cierto? al final estamos haciendo lo mismo. Estamos haciendo lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la gente que vive en Puerto Edén quiere seguir cuidando, como seguro que quiere, ¿no es cierto?, cuidando sus tradiciones, pero condenándose a no progresar, o quieren cuidar sus tradiciones, ¿no es cierto?, teniendo la oportunidad de efectivamente tener, qué sé yo, energía las 24 horas del día, ¿no es cierto?, tener un buen colegio donde puedan estudiar sus hijos, tener un trabajo que sea bien remunerado, que puedan efectivamente, por último, viajar a menudo al resto de Chile. Esas son las preguntas que hay que hacer, porque esas son las preguntas que quedan truncadas cuando viene alguien de afuera a decidir por ellos. Así es, y eso lo hemos visto mucho. Ahora, justamente ayer estuve con una dirigente de Puerto Edén, así, y entonces me hace mucho sentido lo que tú dices, porque finalmente ellos quieren efectivamente poder quedarse en su territorio, pero si no pueden hacer, no hablamos necesariamente de salmonicultura, para no ponerle un peso a ella en particular, ¿no? Pero sí hablamos de las posibilidades, y de lo otro también, que la colaboración público-privada para el desarrollo de los territorios y para el desarrollo de lugares tan alejados como eso, sabemos que se necesita una colaboración público-privada, y ahí ellos mismos lo ven también. Es más rápido incluso con los privados solucionar problemas. Hoy día yo puedo contar que Puerto Edén está conectado a Starlink gracias al apoyo de una de las empresas de la salmonicultura, y llevaban años tratando de poder conectarse, el internet se le cae, los niños cómo se conectan en el colegio en Puerto Edén. Entonces hoy día ese concepto yo creo que también debemos recordarlo. Y el otro concepto que yo quería también poner arriba de la mesa es el de seguridad y soberanía alimentaria. Sí, sin duda. Cuando vivimos la pandemia, de las cosas que nosotros vivimos como región es que éramos sumamente dependientes del norte en todo, obviamente en muchos insumos, ¿no es cierto? Pero también te afecta mucho el tema de la alimentación. Entonces, cuando somos un país que somos productor, somos un país agrícola también, somos un país productor de cobre, somos país productor, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cerrar la industria, vamos a cerrar los monocultivos, ya que yo doy mi ejemplo de las papas, entonces vamos a cerrar todo eso, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a empezar a comprar y vamos a depender del resto del mundo para poder alimentar a una población. Entonces, tenemos que trabajar los costos de lo que significa una producción, y eso en todo orden de cosas. Cada cosa que tú produces tiene un costo y tenemos que controlarlo, manejarlo y conocerlo. Pero no podemos desconocer que si perdemos
la soberanía alimentaria, en este caso, quedamos expuestos al vaivén de lo que ocurre fuera. Hoy día todos sabemos que la guerra en Ucrania nos ha afectado acá directamente en el tema de los precios de los cereales. El arroz está por subir, lo que pasa es que el ministro nos contaba que tenemos hoy día un acopio, pero en un momento real va a llegar a subir el precio porque están con un problema ya. Entonces, queremos eso para nuestra alimentación. Yo recuerdo el del borrador de la Constitución anterior, el cual yo no comparto, ¿no? Pero de los temas que había potentes era la seguridad y sobre todo soberanía alimentaria. Entonces, ¿por qué nos enredamos, ¿no es cierto? Porque hay un doble discurso muchas veces. Bueno, justamente tú dijiste la última frase, hay un doble discurso, o a veces no hay una comprensión del mismo discurso. También. ¿Ah? Yo creo que pasa principalmente por eso y bueno, no vamos a entrar ahí en la contingencia, la gente ya lo está apreciando día a día. Pero mira, hay realmente muy interesante, hay cosas que no quiero que se nos queden en el tintero, porque los minutos pasan y la verdad que uno puede hablar por horas de esto. Pero como una papita. Está rica la salsa. Pero son como las question tag, preguntas un poco cortas. A ver, ¿qué pasa con el mundo académico? Tú dijiste que quieres comunicar, quieres relacionar, ¿no es cierto?, la industria con la gente y, digamos, un grupo, digamos, de interés, un stakeholder muy importante es el mundo académico, el mundo científico. Que el mundo científico uno lo ve principalmente como atacando o en contra de la industria salmonera, por lo menos lo que más se escucha. Hace poco, ¿no es cierto?, la ministra de Medio Ambiente, Maísa Rojas, que tiene tu mismo apellido, ella, ¿no es cierto?, señalaba como un impacto negativo de la industria, justamente por lo que yo señalé, los escapes, ¿ah? Y resulta que eso, ¿no es cierto?, que como que ella proponía dejaba ver de que no hubiese cultivos de especies exóticas que se transforman invasoras y alteran el medio ambiente. Pero ahí hay una respuesta, lo leí de Carlos Odebrecht en su LinkedIn, que, ¿no es cierto?, en el caso del salmón atlántico, es una especie, ¿no es cierto?, que no se reproduce, por lo tanto no queda siendo como una exótica invasora, sino que se elimina por sí misma. Entonces, ¿qué pasa ahí con el mundo académico? ¿Cuál puede ser el trabajo que puede hacer la industria salmonera porque aquí lo que importa es que exista, como se dice, una verdad, una afirmación clara y que sea sostenible en base a la evidencia. Lógico. Bueno, este que sí, no tiene tenemos cable. ahí, nos falta uno, más pero fácil. Bueno, la verdad es que justamente también es de los vínculos que vamos a retomar, porque yo sé que ha habido también trabajo antes de que yo me asumiera, ¿no es cierto? Pero hoy día justamente yo creo que la academia entra en términos de investigación, en términos de, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la optimización de los alimentos o incluso también con la reutilización de los residuos de la industria. O sea, yo creo que hay muchos temas en los cuales la academia puede participar. Y además no nos olvidemos también que aquí tenemos un par de liceos técnicos que cuentan con la carrera de acuicultura, y esa vinculación también se hace relevante. Ustedes tienen una OTEC, concreta. creo. También tenemos una OTEC. Entonces, hay muchas áreas donde la academia puede relacionarse, y se relaciona, de hecho, ¿no es cierto?, en la investigación, etcétera. Y justamente yo creo que además esas son las mismas cosas que también tenemos que comunicarlas. Todos los trabajos de investigación y de mejoras de todo este tipo de situaciones que se están realizando. Otra así rápida. ¿Qué esperas tú de la relación con el gobernador regional Jorge Flies, que obviamente es un actor importante, que él cuando asumió hizo declaraciones en que no quería, digamos, como más concesiones salmoneras en la región? Hay un trabajo desde el gobierno que en definitiva correr a concesiones desde las áreas que hoy en día son reservas naturales, que antes no existían, o sea, de concesiones que estaban concedidas, valga la redundancia, antes de que existieran estas zonas de protección. Y hay como una declaración de Jorge Flies, ¿no es cierto?,
que mira con recelo, te podría decir, a la industria salmonera. ¿Qué esperas tú de esta relación que vas a tener que llevar también con el gobernador regional? Bueno, la verdad es que personalmente tengo una buena relación con el gobernador y le agradezco a él también la disposición. Ya estamos coordinados para reunirnos prontamente y yo por lo menos voy con la mejor de la disposición para poder conversar y ver cómo podemos colaborar desde la industria también al desarrollo regional. Y estoy segura que él también va a tener la misma buena disposición a conversar. Perfecto. Una pregunta. ¿Dónde se puede conseguir buen salmón aquí en Magallanes? El que llegue a la gente. El que, claro, a ver, en términos de, porque siendo tan relevante la producción, ¿qué tanto representa el salmón en la dieta magallánica? ¿Es fácil conseguirlo? ¿Qué opinas tú? Yo de comprar al supermercado no compro ni el pan, así que no tengo idea de precio, digamos, pero ¿cómo está en términos de precio, de posibilidad de conseguirlo? ¿La gente lo compra o no? ¿Qué nos puedes decir ahí? Mira, la verdad es que ese es otro desafío, acercar el salmón a la mesa de las personas, porque una cosa es la industria, ¿no es cierto?, los servicios, la relación laboral, y otra es tu dieta. Y ese desafío yo siento que hace falta también, lo hemos conversado harto, falta poder conocer las formas de prepararlo y los lugares para ir a comprar. Hoy día podríamos quejarnos, en el fondo sabemos que todos los alimentos están caros y hoy día, claro, en términos de precio, tú a lo mejor lo vas a comparar con otra proteína, ¿no es cierto? Si tienes que elegir comprar salmón, va a ser contra otra proteína, tipo carne o algo así. Entonces, hoy día yo creo que debemos, más que nada, lograr tener puntos de venta más cercanos, por lo menos así lo veo yo, porque hay... y puntos de venta también que de repente podríamos hacer, en el fondo a lo mejor un esfuerzo de la industria, estoy aquí pero tomándome atribuciones, pero un día del salmón, una cosa así, ¿no es cierto?, que podamos vincular un poco más el valor. Hoy día yo te diría que... Porque el volumen que se podría consumir domésticamente no debe ser relevante en términos del volumen general producido. Así es. Quizás se podría hacer una campaña de, no sé, de fomentar el consumo del salmón, quizás con algún precio preferencial, no sé. Nos estamos tomando atribuciones. Pero yo no tengo nada que ver con los salmoneros. Así que... Yo voy a tener que responder después de este programa, pero es verdad, lo hemos conversado y la verdad es que hay ciertas cosas que ya se han ido instalado, todos sabemos que el salmón, el omega 3, en el fondo ya igual hay un par de cosas que uno sabe, pero hoy día necesitamos justamente acercarlo y yo creo que una manera es mejorar tal vez los lugares de venta, acercar en algunos lugares y por otro lado dar a conocer las formas de preparación. Y el tema del precio es algo que sí debemos manejar y yo creo que, bueno, en ese sentido, por ejemplo, quiero aprovecharme el espacio, pero tenemos las salmojornadas. A mí me ha tocado estar en la fila comprando, ¿no es cierto?, las porciones que después se acaban, se agotan. Y eso, para mí, desde mi punto de vista, creo que es una vinculación muy, muy bonita y muy regional de parte de la industria para con las jornadas de Magallanes y justamente lo que decíamos, el consumo. Entonces, eso, por ejemplo, en particular es una situación que me parece un sello muy lindo y muy magallánico, muy especial. Yo creo que eso debiéramos, no sé si no es replicarlo la palabra, pero complementarlo para poder acercarlo, justamente. Sí, de todas maneras. Bueno, la verdad que en distintas oportunidades uno ha tenido la posibilidad de conversar esto. Yo creo que con Salvador alguna vez lo hemos conversado igual. Y en definitiva ese acercamiento a la industria, y ustedes lo hablaban hace un rato, bueno, está ubicada principalmente en Natales, acá en Punta Arenas no se siente mucho, y siendo que más del 70% de la población vive en Punta Arenas. Entonces, también el rol de la empresa ha ido cambiando con los años. Ya antes, hace 50 años atrás, obviamente, crear una empresa y responder a tus accionistas, o hace 20 años, y era simplemente responder y mejorar la rentabilidad de tus accionistas. Pero hoy como que ha ido cambiando un poco,
¿ya? La teoría económica también ha ido variando e incorporando otras variables y en definitiva la empresa tiene que hacerse cargo de los distintos stakeholders que están internos y externos, ¿ya? Y uno de ellos muy importante, la comunidad, y ahí es donde está ese rol social empresarial de la empresa con su entorno. Y yo creo que ahí, haciendo como una crítica positiva, digamos, es una tarea que yo creo que la industria salmonera todavía la tiene por pendiente, mucho por hacer. Y a mí me encantaría ver en un futuro, tengo algunas ideas de cómo se pueden hacer, ya las comentaremos después, pero justamente de que la industria salmonera pueda ser parte, como decía Salvador, de la dieta, el salmón sea parte de la dieta de los magallánicos, que aparte es una región con altísimos índices de sobrepeso y obesidad. Las enfermedades, o sea, las consecuencias de eso son enfermedades no transmisibles, ¿ya? Cardiopatías, ¿no es cierto?, diabetes, un montón de cosas que terminan coartando las posibilidades y la misma libertad de las personas para desempeñarse en su vida tanto familiar como laboral. Entonces, cuando tú puedes tener una industria, que es la industria de alimentos, ¿ya?, y que puede, que yo sé que puede, mover la aguja, ¿ya?, y eso va a tener un impacto sustantivo en la población, sustantivo en la disminución del gasto en salud. Pensemos que el 80% del gasto de la salud primaria es a consecuencia de las enfermedades no transmisibles y donde principalmente el factor es la obesidad y el sobrepeso, ¿ya? Entonces, la posibilidad del impacto del bien social que puede hacer la industria salmonera, yo creo que todavía, y esto se lo digo acá a los Odebrecht, en su cara, digamos, no lo han dimensionado, o por lo menos los dueños, los accionistas de la industria salmonera, no logran dimensionar que es una industria que puede estar muy cercana a la gente y ese le generaría una tremenda licencia social para poder desarrollar su industria. Volvemos a la comunicación, ¿ves? Yo creo que es algo que también hay que... Comunicación y acción, ¿eh? Sí. Porque Sí. la parte de todo lo que tiene que ver con la dieta, coincido, es muy importante, pero también es muy relevante todo lo que es la contratación de servicios, ¿no es cierto?, de insumos, que ojalá lo hicieran todo en Magallanes, porque finalmente así es como construyes la cadena productiva completa. Eso queda mucho por hacer, claro. Queda mucho por hacer, es un gran desafío. No depende de eso, sí, totalmente de la industria salmonera. No, claramente no, claramente no. Ahí está el factor del sector público también muy relevante. Sí, sin duda. Y es un desafío no solo de la industria salmonera, es un desafío de la industria, ¿no es cierto? Lo que comentaba Manuel José, ¿cómo conseguimos como industria esa licencia social, ¿no es cierto? Licencia de operación, que finalmente es hasta un buen negocio porque te redunda en mejores servicios, finalmente mejores costos. Así que ese es un desafío, un cambio de paradigma, pero un tremendo desafío. De todas maneras, y yo creo que ahí la palabra clave es de nuevo la colaboración público-privada, pero ahora desde el punto de vista de lo público, ¿no es cierto? El acompañamiento a los proveedores para ir creciendo de la mano, alcanzar los estándares. Hoy día tenemos industrias que están con certificaciones internacionales que deben cumplir ciertos estándares, y eso también se le traspasa a los proveedores. Por lo tanto, yo creo que aquí queda un harto trabajo por hacer, pero yo creo que está la materia prima y el fondo de la posibilidad, así que yo creo que aquí es tarea de todos. Yo tengo entendido que uno también de los problemas, ¿no es cierto?, de lo que ustedes están hablando, un poco de generar, ¿no es cierto?, valor en toda la cadena, ¿ya? Y ahí la industria está enfrentando todavía serias problemáticas en la logística regional. Porque, por ejemplo, y tú me puedes confirmar o no sé si estás todavía al tanto de aquello, pero seguramente va a caer. La industria, bueno, tiene los centros, las granjas, digamos, acuícolas, y tienen que traer todos estos salmones a tierra para después llevarlo, ¿no es cierto?, a las plantas de procesamiento y después embarcarlos principalmente, no sé, en aviones que están haciendo para exportarlo a sus principales mercados, que tenemos que recordar, uno en Estados Unidos, Brasil, creo que un menor porcentaje, me impresionó, vi una cifra por ahí, pero ya un 4% Argentina. ¿Ah? Pero
por ahí leía de que no existe autorización a la industria salmonera de tener centros de acopio. Así es, acá en la región. Claro, y ahí me desayuné. Sí, es un tema en el que yo tengo que profundizar, pero efectivamente hay una situación muy compleja en términos logísticos y eso hace que hay una normativa particular acá en la región y eso ha dificultado justamente el tema de la logística. No he profundizado todavía en eso. Como les contaba, aún me falta mucho todavía en mi proceso de inducción, pero sí es un tema que recogí y que justamente es propio de nuestra región de Magallanes, no ocurre en las otras. Claro. Eso es impresionante. Tú sabes que me enteré por casualidad hace poco, porque casualmente un amigo está trabajando en eso, pero parte importante de la producción de salmones se exporta a través de Calafate, en Argentina. Entonces, bueno... Y ahora hace poco ¿cómo? se abrieron Río Grande, creo, ¿no? No sé, para exportación, ¿o Sí, no? hubo ahora una salida ahí de Nova. Ya. Pues, a ver, por un lado, a mí me parece súper interesante la integración regional, digamos, yo creo que eso en esencia es bueno, pero cabe preguntarse, bueno, ¿es más rentable hacer una exportación desde Calafate, sabiendo que tienen que ir hasta el Río Gallegos, de ahí llevar los camiones a Calafate para embarcarlos en aviones de exportación, en vez de hacerlo directo desde Puerto Natales? O sea, lo que yo pude ver ahora, una profundización respecto a justamente, además lo que dijo Cristina Kirchner, no sé si lo vieron, que salía el salmón desde Calafate a Miami. Es un tema de tarifas, es un tema comercial, por lo tanto ahí hay que ver en el fondo cómo viene después para más adelante, pero justamente son temas comerciales que se resuelven de esa manera y estamos conectados. No hay que olvidar que Brasil es el segundo mercado nuestro, por lo tanto el paso por Argentina es bastante obligado. Entonces hay una distribución desde la región y como dices tú, nunca deja uno de sorprender que trabajemos colaborando, ¿no?, con los vecinos. Pero ahí está, o sea, la industria salmonera todavía tiene mucho por desarrollarse, sobre todo la industria que otorga servicios a las empresas salmoneras, porque muchos de los servicios se traen desde Puerto Montt. Yo los conozco, digamos, he tenido muchas reuniones con los gerentes de producción de las distintas empresas y justamente ellos tienen que requerir muchos servicios desde Puerto Montt. Entonces hay todavía una tarea pendiente que eso impactaría directamente en la pyme regional, el desarrollo de pymes regionales y eso a mí me encantaría verlo, que no solamente aumente el volumen o mejore el precio y la utilidad de las empresas salmoneras, sino que también se puedan abastecer en todo sentido, mantenimiento, alimentos, etcétera, desde la región de Magallanes, porque eso significa más empleo y mejores salarios para nuestra gente. Y eso todavía está por verse. Y lo otro, que nosotros tuvimos un programa dedicado a la estrategia de desarrollo regional y que vimos la carencia de ese documento, que fue aplastante, lo analizamos con el consejero Alejandro Riquelme. Se menciona ahí un par de páginas de la industria salmonera, donde hay incongruencias, te lo digo, porque dicen que uno de los objetivos es aumentar el número de concesiones, pero el discurso público es de reducción de concesiones. Pero por el otro lado, creo que falta esa como inteligencia radicada en la región que pueda estudiar de cómo ir eficientando, cómo ir generando valor en las distintas cadenas de nuestras industrias. Porque, por ejemplo, ya estamos saliendo salmonero, los salmoneros están saliendo a Argentina, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo nosotros, qué pasos podemos dar para nuestro desarrollo de inversión, de facilidad regulatoria, para que las industrias, ojalá, puedan utilizar los recursos humanos y técnicos, ¿no es cierto?, y de infraestructura en la región para el provecho mejor de nuestra población? Eso también no existe en la región. Lamentablemente no existe y está al debe. Y es parte de la vinculación que hablaba antes cuando Salvador decía el costo acá, es justamente ese, es vincularse desde los proveedores también. Sin duda, y hay un tema de escala también, porque más allá de buscar eficiencias, ¿no es cierto?, desarrollar proveedores y todo lo que tú quieras,
Pero cuando tú tienes una región que hoy día en la práctica tiene aprovechado su potencial de instalación de centros, en apenas, no sé, un 20%, que es más o menos lo que tiene, frente a lo que podría tener, ahí hay un tremendo desafío que no estamos satisfaciendo. Digamos, ese es un desafío que... Ese territorio más grande, pero la industria salmonera, a nivel del total nacional, la industria magallánica representa creo que el 15% del total. Claro, claro. Entonces ahí tenemos un desarrollo como región que estamos resignando a cambio de algo. Aquí hay que ver eso. Esa es la pregunta de fondo. Entonces, como magallánicos tenemos todo el derecho a preguntarnos a cambio de qué, ¿cierto? Y desgraciadamente, sin dar mucha vuelta, uno encuentra que el a cambio de qué es a cambio de que un par de ONGs extranjeras, ¿no es cierto?, puedan publicar un lindo reporte internacional diciendo que tienen un área protegida en el sur de la Patagonia. Genial, bien por ellos, ¿eh? Pero ¿y nosotros? ¿Qué hacemos? ¿Qué ganamos con eso? ¿Y en qué momento decidiste tú? Y ¿no? esa es otra, digamos, ¿quién me preguntó? Sí, ¿decidiste tú o decidieron ellos? Sí. Lamentablemente no vamos a poder decidir continuar con el programa con nuestros auditores porque se nos fue el tiempo volando. Francisca, tus últimas palabras antes de irnos, porque ya no nos queda más tiempo. No, quiero agradecer este espacio, agradecer la conversación a Salvador, a Manuel José y a Yecus también que nos recibe, así que muchas gracias por esta grata conversación. Muchas gracias a ti. Salva, y nos veremos la próxima semana. Así es, esperemos que con una invitada tan interesante como Francisca. Muchas gracias por la charla, realmente muy interesante. Muchas gracias a ustedes. Así que, bueno, amigos, muchas gracias amigos y síganos también en nuestro canal de YouTube, Encrucijada Regional, programa de TV. Ahí pueden ver nuestras grabaciones, los programas anteriores. Y así que súmense, pongan suscribir y sean parte de estas interesantes conversaciones. Y si nos escriben, estaremos gustosos de responderles. Chao. Encrucijada Regional. Diálogo, debate colaborativo, temas importantes estratégicos de la región, miradas técnicas, temas, energía, economía, salmonicultura y pesca, desarrollo antártico, educación, pensiones, COVID, turismo, cambio climático, cultura e identidad regional, obras públicas, riesgos naturales, medio ambiente, vivienda. Conduce Manuel José Correa, economista. Y Salvador Arambur, geólogo.